A partir de este momento, estamos contigo, un espacio cultural, dinámico e irreverente, para debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. RCR presenta Contigo Liberalmente. Amigos, bienvenidos a otro Contigo Liberalmente de este 25 de mayo. En la dirección general de la estación Jaime Estares, en la gerencia de producción Catherine Manzano, en la producción José Ricardo Quijada y Jay Pacheco, en los controles José Gregorio González y en los micrófonos quien les habla Williams Perdomo. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube de RCR y seguirnos en todas nuestras redes como @RCR750. Antes de comenzar, obviamente hablarles de nuestros aliados comerciales y me refiero a nuestros amigos de Perfect Hair. El cambio de look que siempre has soñado, déjalo en manos de los expertos en el salón Perfect Hair, los especialistas en el corte y la química, alisados, queratina y cirugía capilar, los tratamientos más avanzados para el cuidado y brillo de tu cabello, técnicas de coloración en manos de profesionales con más de 40 años de experiencia, secados y peinados para todas las ocasiones. Además, en Perfect Hair también consienten tus manos y pies. Trabajan con sistemas de uñas semipermanentes y tratamientos de parafina. No olviden preguntar por la depilación de cejas. A ellos los pueden visitar en el Centro Comercial El Sol, nivel Galería de Santa Paula, y seguirlos en Instagram como @Salón Perfect Hair. Y como hemos hablado en las 2 últimas semanas, esta semana también tienen un descuento si dicen que van de parte de Contigo Liberalmente. Y también recordarles que llegó a Caracas el Paraíso Dental, sí, como lo escuchan. Tienen todas las especialidades en un solo lugar. Tratamientos de restauraciones y estéticas de conductos, cirugías, prótesis, ortodoncia, periodoncia y odontopediatría. La doctora Sonrisa Danibet Moreno, de la mano del Paraíso Dental, llegó para hacer de Caracas la ciudad de las sonrisas más bellas y saludables de Venezuela. Lo mejor es que tienen los precios bastante accesibles y los mejores productos y materiales del mercado, porque son el Paraíso Dental. Y para los más pequeños de la casa, ellos también tienen la atención que ellos necesitan. Ellos están ubicados en la Plaza Madariaga del Paraíso, en el Centro Comercial Plaza Páez, nivel PO, Consultorio Paraíso Dental. Te puedes comunicar con ellos a través del 0212-481-9776 y el 0424-320-4222. También los pueden seguir en las redes sociales como @doctora_piso_sonrisa_dm y @paraíso dental. A ver, esta semana, el día de hoy, este jueves, está bastante liberal en este Contigo Liberalmente. Vamos a estar resaltando lo que serían las ideas de libertad y hemos invitado a dos grandes personas para que nos hablen de el liberalismo. Esto también con motivo a que el único partido actualmente liberal de Venezuela, que es 20 Venezuela, llega a su 11 aniversario y por eso hemos querido recordar lo que son las ideas de libertad y cómo se estarían implementando en Venezuela, si es posible, que mucha gente, por ejemplo, dice que en Venezuela no es posible construir una idea liberal y que el venezolano está como alejado de esas ideas y por eso el día de hoy hemos querido invitar a un gran amigo que conoce todo lo que tiene que ver con el tema del liberalismo y cómo se ha implementado en Venezuela. Pero antes de comenzar, quisiera leerles una frase que yo creo que define básicamente lo que significa el liberalismo. Y bueno, obviamente Tomás, que es mi invitado del día de hoy, lo va a profundizar en ello, pero les quería recordar que la riqueza de los países no depende de la fertilidad de su suelo, sino de la libertad de sus habitantes. Esa es una frase de Alexis de Tocqueville, que es uno de los, o es el escritor de La democracia en América, y para mí uno de los grandes inspiradores de las ideas de libertad. Para hablar sobre todo este tema, sobre las ideas liberales en el mundo, y específicamente en Venezuela, hemos querido invitar a Tomás Arias. Tomás es un gran amigo de la casa, gran amigo de RCR, es una de las personas que yo creo que tiene las ideas liberales más claras. Todos hemos leído el libro azul del liberalismo de Tomás, y además creo que Tomás, que es analista político, que es autor, como les he mencionado, conoce muy bien lo que es la realidad del liberalismo y específicamente en el caso venezolano. Bienvenido, Tomás, gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola William, yo también en primer lugar, bueno, les agradezco la invitación. De paso, yo también celebro como fundador de 20 Venezuela su 11º aniversario. Me parece que es una
magnífica oportunidad para repensar los principios, no solamente los principios del liberalismo, que estoy seguro que conversaremos sobre ello, pero de paso para reivindicar ya el paso de las ideas a la acción, ¿no? La consecuencia de seguir principios, de seguir una doctrina. Un partido político tiene que reivindicar ideas y no solamente en el plano intelectual, obviamente, sino en el plano práctico. Así Ujú. que yo celebro hoy el cumpleaños 11 de 20 Venezuela y me remonto a ese momento fundacional en 2012 bastante trabajo dio hasta su Sí. concreción en unos estatutos de los Ujú. cuales yo también soy corresponsable y nada, hablar de liberalismo hoy y hablar de 20 Venezuela también. Así es, Tomás. Lo primero que quiero preguntarte es este mito. Yo lo llamo mito, ¿no? Porque hay mucha gente que además lo afirma con total convicción. Y yo que he recorrido Venezuela, yo digo, eso es un mito, aquello de que el venezolano no es liberal o que Venezuela está lejos de lo que son las ideas de libertad. Y yo que tuve la oportunidad de recorrer mi país, te puedo decir que la esencia del liberalismo uno la encuentra justamente en el corazón de Venezuela. Cuando tú te vas, por ejemplo, a los llanos y te encuentras a los agricultores, a los ganaderos, a todas las personas que viven en el llano, en los Andes venezolanos, que a costa de su esfuerzo van sacando a su familia adelante, uno se encuentra, desde mi punto de vista, ya me lo corroboras tú, una Venezuela profundamente liberal. Yo recuerdo, y con esto obviamente pongo un poco de contexto para que tú me lo respondas, pero yo recuerdo un viaje que hicimos a Portuguesa y una señora muy humilde nos decía, mira, yo aquí he montado lo que es mi frutería. Entonces, bueno, la señora tenía ahí unos plátanos y tenía unos aguacates y tenía unas maticas ahí con tomate, no sé qué. Y entonces cuando ella cae en cuenta de lo que nos estaba diciendo, dice, a ver, no es mucho, porque la frutería era un puestico, ¿no? Pequeño. Entonces dice, a ver, no es pero es mi trabajo. Y ahí yo entendí, Tomás, tuve una confrontación con mis ideas, porque ahí fue que entendí lo que era el verdadero liberalismo, ¿no? Porque al final esa señora lo que me decía, que después hablando nos decía, es que yo no quiero que a mí me regalen nada. Yo no quiero que a mí el Estado venga a regalarme nada. Yo estoy aquí trabajando porque yo quiero construir mi propio dinero y mi propia riqueza, ¿no? Y yo lo que quiero es que me dejen trabajar en paz y en libertad. Yo creo que esa es la esencia de Venezuela y de la mayoría de los venezolanos. ¿Tú crees, en esencia y tomando en cuenta este testimonio, que efectivamente Venezuela es un país liberal o que los ciudadanos tienen claro lo que es la libertad y cómo conseguir, digamos, producto de su trabajo, la riqueza y las cosas que quieren? Sin duda que sí, no vayas a pensar que no te estoy respondiendo a tu pregunta, William, pero vamos a remontarnos, por ejemplo, a las doctrinas político-económicas entre las cuales se encuentra el liberalismo, para que entendamos y pongamos bien en contexto esa apreciación que tú tienes de tu visita a Portuguesa. A mí me ha ocurrido en innumerables ocasiones en nuestro país, en Venezuela, pero me ha ocurrido también en el extranjero. Y para ver ese contraste de doctrinas político-económicas, vamos a pensar en la posibilidad de que haya un orden espontáneo de la sociedad. Nuestras costumbres, nuestra forma de hacer comercio, por ejemplo, de producir, como te decía esa señora, se van generando de una manera espontánea. Es decir, nadie dictamina de antemano cómo va a ser la forma de producir bienes y servicios para la sociedad. Eso se va generando espontáneamente. Yo creo que nunca se puede anticipar por más de predicción que tienen las ciencias o más de predicción que tienen todas las disciplinas académicas. Por ejemplo, este cambio tecnológico que hoy en día vivimos, eso no era tan predecible, es decir, tú podías Claro. haber tenido un atisbo de que eso venía surgiendo por el desarrollo de ciertas técnicas, la evolución sobre todo mediante aplicaciones del conocimiento científico puro, ¿verdad? Luego desarrollado ya la manera ingenieril de hoy vivimos con aplicaciones, vivimos en un mundo muy tecnológico cuyos rasgos no podían ser previstos. ¿Por qué? Ujú. Porque esto ha venido surgiendo de manera orgánica, espontánea. Y eso ocurre con la forma de producir riqueza en las sociedades. Sí. ¿Qué es lo que te dice el liberalismo, básicamente? Son dos ideas fundamentales. Es que ese proceso hay que respetarlo, ese proceso que es orgánico y evolutivo, esa forma de producir, hay que respetarlo. Y por ende, en materia económica, tienes que tener
un gobierno mínimo. ¿Ok? Ujú. Hay unas ideas allí, son muy tergiversadas porque se confunden con una idea, con una plasmación concreta de esa idea, que es el dejar hacer, dejar pasar, el laissez-faire, laissez-passer. No es necesariamente eso, sino que el gobierno puede tener unas intervenciones, pero en pro de mantener ese proceso orgánico avanzando, es decir, en no destruirlo, no alterarlo, no perjudicarlo. Y en Ujú. materia político-económica, el liberalismo lo que te propugna es el gobierno limitado. Claro. Las dos cosas se correlacionan, aun cuando son distintas, se correlacionan. ¿Por qué? ¿Qué significa gobierno limitado? Que haya Estado de Derecho, que el gobierno y las instituciones públicas respondan a leyes predecibles, no necesariamente fijas, estáticas, la idea de una seguridad y una certeza absoluta, no, pero por ejemplo, la apelación a reglas generales y no al capricho y a la arbitrariedad de quien detenta temporalmente el poder. Esas dos ideas se confluyen en lo que sería el ideario, palabras más, palabras menos, del liberalismo. Ujú. ¿Qué pasa? Que a nosotros en Venezuela, ya que tú has contextualizado con Venezuela, se nos dice que es que somos un país socialista o que tenemos Ujú. tendencia socialista. El socialismo, el socialismo parte de un concepto diferente del orden de la sociedad, ¿vale? No respeta eso de que hay un orden espontáneo o una forma espontánea, sino que todo puede ser socialmente construido. Ujú. Y de allí, como bien decía el profesor Friedrich Hayek, uno de los más Sí, importantes pensadores de la escuela austríaca de la economía, que el socialismo es un producto, pero profundamente que viene de la mente de los intelectuales. ¿Ves? Esa sí, señora en portuguesa no es una intelectual, esa señora correcto. produce y se dedica bueno, a eso, a generar riqueza, porque una persona que se levanta en la mañana a producir bienes y servicios que son apreciados por sus coetáneos, por sus conciudadanos, por los habitantes, por todos nosotros al final, que formamos parte de ese proceso, eh, Ujú. pues ella no tiene una concepción intelectual acerca del orden de la sociedad ni una forma, vamos a llamarle constructivista, Sí. de ir generando ese orden espontáneo, sino que ella ve más o menos las posibilidades que tiene. Bueno, un partido liberal, por ejemplo, Vente, es un partido que acompaña a esa señora Ujú. porque, porque acompaña, en primer lugar, que esa señora produzca, que abastezca al mercado, pero además que ella misma con su esfuerzo, tenga y pueda obtener las recompensas del fruto de su trabajo. Y por otro lado, que las instituciones públicas, sobre todo el gobierno, el Estado, se Ujú. mantenga a raya, Correcto. respetando ese orden espontáneo a través del principio del gobierno mínimo y en materia jurídico y política, respetando los límites que tiene que tener en su actuación, sometiéndose a reglas generales, que es lo que conocemos como gobierno limitado. Puede llamarse también Estado de Derecho, Rule of Law, en fin, en inglés. Entonces, Sí. ha sido un hito en Venezuela que Ujú. Vente haya acompañado las ideas liberales. Y es algo que yo no sé si tienes alguna otra pregunta, pero algo Sí, que quiero que sepas que no surgió de manera tan orgánica, fue producto correcto. de una deliberación en 2012, de un debate, de una discusión. Sí, justamente a eso iba, Tomás, porque eh, el nacimiento de 20 Venezuela tuvo un gran debate, como bien lo mencionas, y habían personas que hablaban, bueno, tiene que ser el liberalismo de esta forma, tiene que ser el liberalismo, el modelo liberal de esta manera, y al final tú haces este libro que nos dio como un poco también de la orientación del liberalismo que no funcionaría, ¿no? Y entiendo que también se hace mención a lo que sería el tema de los países nórdicos, ¿no? Cómo podemos implementar, por ejemplo, el liberalismo en una sociedad como la venezolana y también volvemos a caer en este tema de los mitos, este mito que dicen que eso solamente o que ese liberalismo solamente funciona en los países nórdicos, ¿no? Al final, 20 Venezuela tiene una visión en la que tiene claro cuál es el liberalismo clásico, tiene claro cómo quiere ver al mercado y tiene claro cuál es el rol del ciudadano, que al final es un ciudadano más grande y un Estado más pequeño. Eso obviamente rompe todos los paradigmas en una sociedad no solamente venezolana, sino latinoamericana, en donde estamos acostumbrados a ver un Estado cada vez más grande y un individuo o un ciudadano cada vez más pequeño, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ese reto de plantear el liberalismo en Latinoamérica, específicamente en una sociedad como la venezolana, en donde además tú que eres fundador de 20 Venezuela, empezaron a hablar de temas que no todo el mundo hablaba, por ejemplo, no más militarismo, no más clientelismo,
no más socialismo, sino libertad. Y hablar eso, además en un contexto en el que ustedes lo hicieron, que era con 18 partidos de oposición que también eran socialistas, pues obviamente es algo que genera una ruptura, ¿no? Histórica, como bien lo mencionabas. ¿Cómo fue ese reto y cómo fue ese impulso para decir, bueno, nosotros estamos con las ideas, digamos, correctas o a las que nosotros sabemos que no van a fallar, porque al final el liberalismo, perdón, es la única idea que te genera riquezas y que permite el desarrollo de la sociedad en comparación con el socialismo que lo que hace es robar y acabar con las sociedades. Bueno, nosotros veníamos en ese año de 2012 de un proceso de primarias, casualmente presidenciales, donde la líder del ahora Partido 20 en esa época no existía, María Corina Machado, de quien yo era en ese momento además su asistente parlamentario, una Ujú. especie de figura que hay muy mal regulada en nuestro derecho parlamentario venezolano. Era una especie yo de jefe de gabinete, que es lo que se tiene Sí, en España, o una especie de chief staffer en el Congreso de los Estados Unidos, digamos, el asesor principal, entre comillas, de María Corina. Yo no soy su asesor principal en todo, soy un asesor legal que que la acompañaba en el tema del Parlamento, de seguir su trabajo en las comisiones todas las semanas y en las plenarias igualmente, todas las semanas. Pues eso era un arduo trabajo, y María Corina desde el principio, desde que asumió en enero de 2011, pues lo asumió y lo asumimos de una forma muy, vamos, con una dedicación plena. María Corina pensaba y actuaba como una parlamentaria que estaba por el estado, por el estado Miranda, correcto. por, por el circuito 2, pero con un alcance evidentemente nacional. Cuando llegó la oportunidad de las primarias, bueno, ya barajó su posición de ir a esas primarias, y obviamente ahí se generaron desde el punto de vista político, en lo cual quizás no me quiera meter tanto el día de hoy, claro, todas estas presiones por el tema o el leitmotiv ese unitario, que hay que actuar en unidad y todo eso, y como tú bien refieres, pues esos partidos de la unidad no son más que partidos socialistas remozados, partidos reformistas, pero no en el sentido liberal del término, sino partidos reformistas socialistas, es decir, que están viendo cómo intervenir a la manera colectivista una institución. La familia, bueno, hay que imponer una ley que ordene cómo va a ser la familia, no ven a la familia como un proceso espontáneo, la economía igual. En fin, todo eso, cuando surgió la oportunidad de las primarias, pues allí hubo en primer lugar, un programa de María Corina que era algo radical y era algo muy definitorio de ella como político y la cantidad, de las personas que la acompañábamos a ella desde un punto de vista técnico, político, incluso familiar. Vamos a ver, ella impuso aquella idea del capitalismo popular en la Ujú. agenda, que por supuesto fue vilipendiada y fue muy atacada de la Totalmente. misma unidad esa, que no es tan unitaria tampoco, Ujú. desde el punto de vista político, pero eso dejó allí un germen importante para cuando hubo el momento de debatir ya por un comité promotor del cual yo formé parte. Era un grupo relativamente reducido, éramos un grupo relativamente reducido de personas que nos aislamos completamente de los medios de comunicación, del resto de la gente que participó en la campaña de las primarias y nos apoyó, y apoyó a María Corina a pensar esta idea bien, ¿no? Allí incluso entre nosotros mismos, algo que yo considero, no lo considero inédito, porque nosotros no inventamos el agua caliente, pero sin duda que es un proceso que no es lo común en la política venezolana, donde incluso discutimos papers entre nosotros. Yo presenté un paper, por ejemplo, Ujú. ahondando en esta visión, sobre todo en materia política y económica, de las ideas de Estado de Derecho y de gobierno mínimo o de Estado mínimo en materia económica. Por ejemplo, Venezuela hay que repensarla completamente como un país al cual se llegue donde más nunca haya un control de precios, donde más nunca Correcto. haya esos decretos de salario mínimo que por un lado son irreales desde el punto de vista del trabajador, que los ve Ujú. ni siquiera con ironía, sino con desprecio absoluto, porque no tienen nada que ver con su realidad y no le ayudan en nada a mejorar su precaria situación. Y desde el punto de vista del empresario, que no es sino una carga onerosa, una imposición violenta por parte de quien detenta circunstancialmente el poder. Entonces, todas esas discusiones se dieron, y eso dio ocasión a la publicación de un libro que me parece muy importante, que es este libro que se llama Se trata de la libertad, Ujú. del cual yo soy coautor, y que aquí hay un poco esa repartición de ideas que nosotros tuvimos, ese debate que hubo entre nosotros,
Y sin duda que cuando uno ve el resultado posterior, por insólito que eso parezca, porque todo el mundo tiene diferentes proveniencias, en un partido político no todo el mundo es puro y no todo el mundo viene, por Claro, ejemplo, del liberalismo, sino que hay gente que tiene diferente background, hay gente que viene del socialismo reformista que hubo aquí, de los partidos como históricos como Acción Democrática o el socialcristianismo Ecopey, o incluso otras visiones incluso más radicales que se plantearon tesis radicales que se plantearon en los años 60 con las divisiones que tuvieron estos mismos partidos históricos venezolanos. sí. Entonces, pero por increíble que parezca, el producto, el resultado ha sido muy positivo porque eso se plasma en los estatutos de Vente, donde Ujú. claramente hay ya una doctrina, hay una organización que ha venido funcionando, es decir, ya son miles de personas que están siguiendo esto, y la labor de propagación de una idea al principio es ridiculizada, vilipendiada, luego es considerada más seriamente, y luego finalmente se le da como que es algo obvio, casi que es inútil discutir, porque es Claro, algo tan evidente como... Y ahora tú escuchas a la gente hablando de liberalismo en Yaracuy, totalmente. liberalismo en Táchira, que vi a María Corina la semana pasada, liberalismo en la frontera con Brasil, liberalismo en todas partes, liberalismo del trabajo, y tú dices, wow, ese trabajo, esa tarea sí se hizo bien, Ujú. porque ir, por un lado, cimentando una organización que esté abocada a una política de manos limpias, ¿no? Sin moralismo, ¿no? Pero con mucho Sí, realismo político, pero teniendo el norte claro con unas ideas, partiendo de las ideas y no de la acción, y por otro lado, planteando una tesis audaz para Venezuela, pues yo creo que ha generado cosas evidentísimas como el posicionamiento actual de María Corina en la opinión pública como un líder que es claramente un referente, de Vente como un partido que sí está bien organizado, no esa mentira, esa falacia permanente de los partidos tradicionales de que Vente no es un partido, eso me ocurrió a mí, ujú, eso me tocó a mí debatirlo, incluso con diputados a la Asamblea Nacional, una de ellas, por cierto, hoy en día es diputada nuestra. Fíjense cómo mm, las cosas sí pueden cambiar. Alguien que denostaba de Vente hoy en día es el principal defensor de Vente, y me refiero directamente a Dignora, a sí, nuestra queridísima diputada yaracuyana. Mira, esa labor diaria, pertinaz, obstinada por la libertad, da sus frutos. Y una de las cosas que también es importante reivindicar acá es el rol, en estos 11 años, es el rol de la juventud. La sí, juventud ha tenido un rol muy importante, no solamente desde el punto de vista organizativo, Vente Joven, que es, digamos, el cauce que se estableció estatutariamente para la juvenil, sino ujú, además desde el punto de vista un poco disruptivo, de debates. Se ha hecho mucho esfuerzo en el tema de la comparación con modelos exitosos, y para ello hemos contado, como tú bien has apuntado, con el modelo, como tú bien has señalado, con el modelo nórdico. Nosotros tenemos ujú, una asociación, hemos tenido una asociación de la cual yo me siento muy orgulloso de haber sido uno de sus precursores y activistas número uno, con el Partido Liberal de Suecia. sí, Antes fue el Partido Liberalerna, ahora solamente Liberalerna. Esa transición la viví yo ahí en Suecia, lo vi en el congreso de este partido, vi cómo funciona un congreso de partido liberal, vi ujú, cómo se hace un programa de partido, y es una cuestión fascinante, y con ellos Silk, que es Swedish International Liberal Center, es el organismo, digamos, el think tank de ese Partido Liberal sueco que nos ha adentrado además a un liberalismo muy actualizado, que es el sí, liberalismo de los partidos perdón, de los países del norte de Europa, que nos ha permitido comparar no solamente, por ejemplo, con Estados Unidos o antes con el Reino Unido, sino ahora con esto, los países nórdicos aplican una combinación interesante de su estado de su manera de estado de bienestar, que es diferente a la del sur de Europa, sí, en conjunción con una amplísima productividad, libertad económica, un crecimiento económico como el que necesitamos los países latinoamericanos o hispanoamericanos, con una gran seguridad jurídica, una gran prosperidad y sobre todo una gran concordia de los sectores sociales. Los sectores sociales no tienen por qué ser vistos a la manera marxista, a la manera socialista, como sectores que antagonizan. El empresario no es antagonista del trabajador, correcto. son cooperadores que se necesitan el uno al otro. Y una de las cosas que ve uno con el modelo liberal nórdico de países como Suecia, Noruega, Finlandia, es que eso está clarísimo, desde un tema hasta actitudinal hasta ya institucional. Ujú, Ir a Suecia varias veces en el periodo, digamos, de ir perfeccionando esta relación de Vente con el Partido Liberal de Suecia, a mí me ha permitido cosas maravillosas como ver, por ejemplo,
¿Cómo es un sindicalista en Suecia? Eso uno no se lo Sí. imagina. La persona Ujú. menos conflictiva del mundo, una persona que quiere, es un acuerdo, que quiere que el Claro, trabajador prospere, que mejore. No es el enemigo del patrono ni de la claro, patronal, es el tipo que quiere y está consciente de que los trabajadores necesitan aumentar su productividad para que en verdad aumenten los salarios. Si los ujú, sindicatos en verdad se dedican es a defender el salario de los trabajadores, tienen que ser las personas que junto con el empleador se pongan de acuerdo para que la productividad del trabajador aumente, porque si esa productividad no aumenta, no te van a poder claro, pagar un salario mejor, no te van a poder correcto. pagar un salario más alto. Entonces, es toda una concepción que una vez se tiene clara y se pone a andar, eh, trae sus resultados. La política es algo que a veces se hace a puertas cerradas. Yo creo que Ujú. Vente también ha tenido la oportunidad de hacer lo que se dice en inglés grassroots politics, o sea, política desde abajo, desde la gente. Los estatutos garantizaron eso y a mí me parece una cosa muy importante, con el tema Ujú. de los colegios y otras Sí, innovaciones que tiene ahí el, los estatutos de Vente. Pero más allá de eso, es que tú lo ves en las personas, lo que estábamos hablando. Ya la gente, un estudiante universitario ya habla abiertamente. sí. Cuando yo me gradué de abogado hace 21 años en la Universidad Ujú. Central, digamos, yo era una persona muy rara porque yo iba a los eventos de CEDICE, que es Ok, un gran think tank sí. liberal que tenemos en Venezuela y un orgullo también para Latinoamérica. Y yo Exactamente. era el más joven que iba a esas cosas, porque eso era Ujú. una cosa como de viejo. Hoy en día Sí. uno va a los eventos de liberalismo y lo que más ves, muchachos, Son jóvenes, claro. repaleta de gente y yo me siento muy bien. Yo no reivindico eso para mí ni de cara al público. Ujú. Mucha gente no sabe, salvo que haya sido mi alumno o me conozca, que Tomás Arias ha tenido una relación con la política, pero Claro, vista desde este ángulo, no desde el ángulo de un organigrama de un partido donde yo estoy buscando, como se dice en Venezuela, aparecer. pescuecear y ascender. No, no, mi trabajo ha sido eh, ayudar a la organización, ayudar con las ideas, ayudar con la líder del partido, por supuesto, en todo momento. Yo conozco a María Corina desde el año 2005. Ujú. Yo venía a trabajar, fue mi primer trabajo, muy importante, por cierto. Trabajé en la Corte Suprema, luego Tribunal Supremo de Justicia, y María Corina era la vicepresidenta entonces de tesorera de Súmate, Súmate, la claro. gran ONG en materia electoral de esa época del revocatorio y posterior hasta el día de hoy. Ujú. Y yo fui el consultor jurídico de Súmate, o sea, yo vengo de conocer el tema de María Corina Antes de, claro. antes de lanzarse a la arena política y hasta el sol de hoy que somos excelentes amigos, siempre Ujú. tenemos relación permanente y es algo de lo que yo me siento muy orgulloso de que estoy seguro, esta organización ha trascendido el tema personal de María Corina, algo que Sí, nunca hubiésemos pensado, había que ser muy sagaz para pensarlo hace 11 años, de que esto iba a trascender a la figura de María Corina y de esa situación de la que veníamos de las primarias y de ella como diputada con gran alcance nacional, ha traído consigo una cosa totalmente orgánica, justamente, y masiva. Ver claro. los últimos eventos de María Corina en Táchira y en Yaracuy es una cosa masiva. Sí, Tomás, mira, se me acaba el tiempo, me quedan 5 minuticos, pero justamente eso te quería preguntar, ¿no? Quiero que cerremos un poco con eso. Yo recuerdo que, bueno, sabes que yo fui productor de María Corina justamente, y yo recuerdo que en algún momento estuvimos hablando del tema del liberalismo también y todo esto, y siempre hay una anécdota dentro de 20 Venezuela que había un presupuesto para algo y estaba comprar banderas para hacer activismo o invertir en formación. Y decidieron por la formación. Y eso, como tú bien mencionas, hoy está dando frutos porque yo creo que el partido que mejor formación tiene dentro de los partidos en Venezuela es obviamente 20, ¿no? Cuando tú en verdad te das cuenta de los activistas de los partidos políticos, los activistas de 20 conocen muy bien el tema liberal porque de una u otra manera ha habido una inversión en esa formación. Y en estos días, que es a la pregunta que te quiero llevar, en estos días hubo un debate en Twitter porque hubo alguien que dijo que 20 quería innovar con el tema liberal, pero que no era el primer partido liberal de Venezuela, ¿no? Y también remontando un poco
al siglo pasado, ni siquiera remontándose a partidos del siglo pasado, ¿no? Pero yo sí creo que 20 innovó, como tú bien mencionas, con el tema liberal en una época en la que no se hablaba del liberalismo y que muchos tenían miedo también de hablar de libre mercado, de eso, de mercados abiertos, de una sociedad rica, de decirle a la gente, tú puedes ser rico y lo que es tuyo y nadie te lo quita. No todo el mundo tenía ese discurso, ¿no? No todo el mundo hablaba de decirle a la gente de los sectores populares, tú puedes ser rico por tu esfuerzo y nosotros no queremos que dependas del Estado, sino que queremos que ustedes se empoderen, que es una palabra bueno, que se ha usado para todo, pero que de una u otra manera se empoderen para que no dependan del Estado, sino que ustedes generen su propia riqueza. Viéndolo lo que era hace 10 años, 12 años, 11 años específicamente, cuando nació 20, y viéndolo ahora, Tomás, la pregunta en concreto es, ¿tú sí crees que ahora podamos construir una verdadera república liberal y un país verdaderamente liberal? ¿Estamos preparados para eso? Y viendo la campaña política que ahora está surgiendo y los liderazgos que están creciendo y todo esto, el de María Corina, que lidera todas las encuestas, ¿crees que finalmente Venezuela se puede plantear ser un país completamente liberal? Comienzo por el final. La respuesta es que sí, que sin duda, porque el potencial de la gente está allí en Venezuela. La gente hay una situación en este momento de aparente apaciguamiento, tranquilidad. Eso lo hemos vivido antes, ¿no? Yo creo que la gente sí desea un cambio, tanto la gente que está en Venezuela como la gente que está afuera. Y el cambio único posible, el único giro posible que yo veo para Venezuela, y además el giro deseable para Venezuela, es el de las ideas de la libertad. Eso que digan, por ejemplo, que Vente no es un partido que innova porque no es no es el único partido liberal. Habría que ver algunos ejemplos concretos de qué es lo que de qué estamos hablando, ¿no? Correcto, Porque con el puro nominalismo, liberalismo, socialismo, no estamos resolviendo. Vamos a ver a qué nos estamos refiriendo. correcto. Nos estamos refiriendo a partidos liberales, por ejemplo, del siglo XIX. Ujú. Basta leer los buenos libros de historia de Venezuela, donde están, digamos, las declaraciones de esos actores políticos fundamentales digamos, del proceso post-independentista de Venezuela. Y casi que lo cito de memoria. Mm, Nos llamábamos conservadores porque ellos se llamaban liberales. Es decir, estás hablando de un claro, siglo XIX que estaban, es decir, eran federales uno y otros eran, digamos, defendían el Estado unitario y otros defendían el liberalismo porque los otros decían que eran conservadores, pero en verdad, el siglo XIX fue un siglo de pura guerra civil. O sea, ujú, eso fue una sucesión de montoneras, o sea, de ejércitos informales que a caballo terminaban llegando a Caracas y estableciendo poniendo en el gobierno a un caudillo. Si a eso le ujú, llaman liberalismo o alguna otra doctrina, las doctrinas político-económicas irrumpieron seriamente en Venezuela fue en el siglo XX. Y en el ujú, siglo XX no hubo partidos liberales. En el siglo claro, XX lo que hubo, sobre todo luego de la muerte de Gómez, que fue cuando comenzó la política democrática, fue el germen de los partidos políticos que tuvimos desde el 47 ujú, hasta desde el 45 mismo hasta el 98. O sea, esos partidos que ahora son unas aparentes franquicias, porque por cierto, no tienen nada que ver con los partidos de sus líderes históricos. Eso claro, también es una cuestión a considerar. totalmente. Pero volviendo a lo que nos interesa, Vente es un partido muy innovador en lo que tiene que ver con la política contemporánea. Es el primero que ha puesto claramente sobre la mesa la idea del liberalismo y en qué consiste. O sea, esto que yo te he dicho del gobierno limitado y del gobierno mínimo, eso se defiende en Vente y eso la gente está clara en Vente. Desde, vamos, nuestra más humilde colaboradora en cualquier municipio llanero del país hasta Caracas, con la gente que está pendiente de las instituciones fundamentales del gobierno, les interesa el Parlamento, les interesa el Ujú, gobierno, les interesa la economía, en fin. Un partido que tiene ideas, un partido que surgió con ideas y que ha sido vamos, una revelación total. Yo creo que desde mi punto de vista, no quiero meter a más gente en el asunto, sí, a mí incluso me faltó fe suficiente para ver lo que se está viendo ahora. Así que yo sí creo que hay un gran potencial. Y en cuanto a la formación, y con esto termino, sí, en cuanto a la formación, sin duda. Ahí el acento que se puso en la formación está, entre otras cosas, en esta alianza con el Partido Liberal de Suecia, que nos abrió las puertas a un mundo completamente diferente. Si no quieren decir que Vente no es innovador, bueno, Vente empezó haciendo seminarios financiados y organizados y ayudados por la cooperación internacional del Partido Liberal Sueco, y eso nos llevó, por ejemplo, a que Vente sea un partido miembro de la Liberal Internacional ujú, de la Internacional Liberal, perdón, de la Liberal International. ujú, Eso sí,
que haya algún otro partido que levante la mano y diga que está en la Internacional Liberal, No, que quiera estar. Y ahí hablemos entonces de innovaciones, y eso tiene que ver mucho con la formación que le dimos y la formación que se le sigue dando a los cuadros. Ahí actualmente está nuestro compañero, nuestro amigo, el profesor también, José Gregorio Contreras, que ha sí, seguido una labor que empezó Catalina Ramos, que, digamos, ha tenido allí. No quiero empezar a nombrar gente porque sería injusto con otras que uno no menciona. La formación ha sido algo clave para claro. mostrarle lo que es casi obvio al venezolano que ha padecido el socialismo del siglo XXI. Claro, así es. Nada, Tomás, lamentablemente llegamos al final. A mí me encantaría seguir hablando de esto porque, bueno, obviamente las ideas de libertad y el liberalismo siempre es un tema apasionante, recordar como de dónde venimos, de dónde nace esa esencia del individuo de querer progresar y de enriquecer a la sociedad. Es un tema que yo creo que nunca es suficiente, ¿no? Siempre es necesario estarlo recordando porque además, bueno, el socialismo siempre usa algunas herramientas para confundir a la gente, cuando en realidad, pues, el liberalismo es el que siempre ha estado del lado de eso, del ciudadano, ¿no? Y de poner al individuo siempre en el centro. Y creo que es importante siempre rescatarlo y mantenerlo vivo. Así que agradecerte a ti por lo que haces, por tu labor como un gran liberal y por enseñarnos a todos, porque al final tú sembraste la semilla y todos nos hemos formado con las ideas de libertad porque pues hubo alguien como tú que creyó en ese proyecto y que impulsó que se hablara de las ideas liberales en Venezuela. Así que nada, agradecerte por acompañarme el día de hoy. Muchas gracias, William. Saludos a toda la audiencia y mucho cariño. Así es, amigos, hablábamos con Tomás Arias. Tomás es abogado, autor y un amigo de esta casa, de RCR 750. Con esto vamos a un corte comercial y ya venimos con más de Contigo Liberalmente aquí en RCR 750. Ya venimos. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Pretty woman, na, 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 na. La gran estilista Teresa está al frente de su salón de belleza Tarina, con su maravilloso equipo de profesionales peluqueras y manicuristas. En el salón de belleza Tarina siempre vas a lograr el look de la mujer bonita. Está en la planta alta del Centro Comercial Galerías Prados del Este. Ven para que te consientan. Pide tu cita por el 0414-222-6577. Salón de belleza Tarina. Atención como tú lo mereces, con todo cariño. Pretty Woman. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Amigos, continuamos aquí en Contigo Liberalmente. Y bueno, en esta segunda parte del programa estamos muy emocionados porque este ha sido un programa completamente liberal. Hemos hablado del liberalismo en Venezuela y se acerca las elecciones en España y obviamente nosotros no podíamos dejar de hablar con nuestros amigos liberales en España y específicamente en Madrid, y por eso hemos querido invitar el día de hoy a Carlos de la Flor. Carlos es el presidente de Jóvenes de Ciudadanos, del partido justamente Ciudadanos. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vosotros. A ver, Carlos, como
habías escuchado anteriormente a Tomás, hemos hablado del liberalismo durante todo el programa, y ustedes pues son los hermanos, prácticamente los primos hermanos de 20 Venezuela en cuanto a ideología, ¿no? Las elecciones se acercan, son el próximo domingo, estas elecciones autonómicas en la que pues se elegirán a quien será presidente de las comunidades autónomas y quiénes serán los nuevos alcaldes de España. Y hay una propuesta liberal bastante concreta en España. Nuevamente Ciudadanos trata de recuperar ese terreno que de una u otra manera se había, no sé si llamarlo perdido, pero que sí había disminuido un poco. ¿Cómo se prepara, ¿no? Los liberales, cómo se preparan los liberales en España para recuperar ese espacio liberal en España? Bueno, nosotros veníamos de un cambio de imagen, de líderes políticos hace muy poquito. Estuvimos aquí también con vosotros hablándolo y comentándolo. Y bueno, ha sido una forma de rearmarnos en todos los niveles a nivel municipal y autonómico, prácticamente desde cero. Ha sido muy complicado, la verdad, porque así los tiempos son los que son y al final montar todos los equipos ha sido bastante complicado y duro. Pero bueno, nosotros seguimos con nuestros cargos institucionales, como por ejemplo en la ciudad de Madrid, con la Ujú. vicealcaldesa, con Begoña Villacís, que Correcto. ha sido, bueno, ha sido vender nuestro trabajo, nuestra buena gestión en la ciudad y al final pues transmitir todo lo que hemos hecho hasta, hasta ahora y hablar de nuevas propuestas que todavía al final en 4 años no eres capaz de desarrollar todo tu proyecto Ujú. político, quedan muchas cosas en el tintero, mucho trabajo por hacer y al final es algo que tenemos que seguir trabajando y comunicando a los ciudadanos que es necesario hacer y que son cosas todavía que quedan pendientes. Eh, Estaba hablando con Tomás también el tema de los jóvenes, ¿no? Cómo se están involucrando tantos jóvenes en la política venezolana, pero que además deciden ser liberales, ¿no? Que esto es algo que se diferencia de otros momentos históricos de nuestro país. Pero yo siento que verdaderamente el liberalismo está creciendo no solamente en Venezuela, sino en todo el mundo. O sea, cuando tú hablas con los jóvenes, puede ser, por ejemplo, en Estados Unidos tengo muchos amigos, en España, pues vivo aquí, tengo muchas amistades y justamente en Venezuela también. Y yo lo que escucho es muchos jóvenes que tienen cada vez más claro que son liberales, ¿no? Que es algo que a lo mejor años atrás era un poquito más complicado encontrarlo en jóvenes específicamente. Tú que eres un joven y que eres el encargado de liderar a esos jóvenes de Ciudadanos y de una u otra manera a los jóvenes liberales de España, ¿cómo ves a la juventud española en cuanto a las ideas de libertad? También estás viendo, digamos, un crecimiento y un acercamiento por parte de los jóvenes a las ideas liberales y en general en Europa, si coincides conmigo en que esto es un movimiento que se está dando no solamente en España, sino en todo el mundo. Yo creo que muchos jóvenes eran liberales, pero no sabían que lo Ujú. eran. Ellos muchas veces, pues tú hablas con la gente y hablas de las libertades individuales, de libre mercado, de conceptos que a lo mejor no tienen arraigados, pero que luego cuando les oyes hablar sí que tienen esas ideas y sí que las defienden, ¿no? Hablan, yo creo que todo el mundo está a favor ya en Europa de la libertad del matrimonio homosexual, Ujú. se están abriendo nuevos debates como la gestación subrogada, Sí. el consumo de marihuana, son cuestiones que estamos hablando de que al final es pues darle más peso al individuo en frente del Estado. Y creo que poquito a poco la gente se va identificando con esta ideología que a priori no era algo que la gente conociese en España. La historia del liberalismo no es exitosa. Siempre han nacido partidos que ocupaban ese espacio, pero que finalmente no conseguían lograr el éxito. Ahora vemos que en Europa y en España, pues poco a poco se va asentando esa idea y va creciendo entre los jóvenes. Lo que decía, muchos no sabían que eran liberales, votaban a lo mejor otras formaciones políticas Ujú. por, por marketing o por otras cuestiones que no se defendían aquí y ahora que hay un partido liberal sí que se identifican con él, sobre todo en algunas regiones, en otras todavía tiene que seguir creciendo esa idea y esa ideología, pero lo que decía,
Yo creo que hay Claro. muchos jóvenes que son liberales, pero que aún no lo saben. Ahora, Carlos, has tocado un tema un tanto polémico que recientemente dio mucho de qué hablar y es esto de la gestación subrogada, ¿no? Y en España a mí me sorprendió mucho el debate porque yo pensaba que esto era una discusión ya superada, ¿no? Porque, bueno, uno lo ve en otros países y yo decía, pero no puede ser que se supone que España siempre va como a la vanguardia de otras sociedades que exista primero tantos mitos y tantos engaños también alrededor de esto, ¿no? Y que se quiera vender o se quiera coartar justamente la libertad del individuo de decidir qué hacer con su vida, ¿no? Eh, ¿Cómo enfrentar, y eso es a lo que quiero llegar, cómo enfrentar como jóvenes, pero además como jóvenes liberales, este tema o estos temas polémicos, ¿no? No me refiero solamente a la gestación, sino en general, porque a veces asumir que uno es liberal, pues conlleva también que muchas personas te ataquen por defender la libertad individual. Y ustedes, hace años, recuerdo que tenía un eslogan que era liberales de verdad y otro era liberales, radicalmente liberales. En ese sentido, ¿cómo se hace para defender las libertades a pesar de que existan estos tabúes todavía en la sociedad y en un momento en el que obviamente tenemos un mundo tan avanzado en el que tantos debates se van dando al mismo tiempo, ¿no? Porque pues a medida que vamos avanzando van saliendo varios temas que pudieran, digamos, abrir varios frentes de debates. Bueno, aquí, hablando de los temas en general, tenemos un problema tanto con el Partido Socialista como el Partido Popular, que ambos capitalizan una serie de cuestiones y las llevan a su terreno. Del PSOE, por ejemplo, pues todo el tema del matrimonio homosexual se ha identificado con la eutanasia, por ejemplo, que se aprobó hace unos meses. Sí. Se ha identificado con que son los socialistas los únicos que van a defender esas libertades individuales. O, por ejemplo, con el Partido Popular siempre en contra de esos avances en libertades individuales. Esto ha generado que del conservadurismo y el socialismo, pues al final generen ese conflicto en que se pueden defender ambas cosas, ¿no? Una bajada de impuestos y defender la libertad individual, que es algo que defendemos los liberales. Entonces, es muy difícil hacer esa pedagogía cuando el partido que supuestamente es el del progreso, que se llaman así progresistas, el Partido Socialista o Podemos, van en contra de cuestiones que son de progreso, o en mi opinión es progreso, Uh -huh. cuando hablamos de libertad individual, cuando estamos hablando de la gestación subrogada, por ejemplo, creo que es algo que Sí. sí que en España genera bastante controversia, que ningún partido está a favor, salvo Ciudadanos a nivel Uh -huh. nacional. Y vemos cómo ellos se oponen a este avance por su moralina o por sus lecciones de supuesto feminismo que van totalmente en contra de lo que es la libertad individual. Y por eso es tan necesario que haya liberales que defiendan estas posiciones. Y lo único que podemos hacer es hacer pedagogía, ¿no? Contar cuáles son los casos de estas, en este caso la gestación subrogada, de las familias pues, o casos que pues, suceden en otros países donde está aprobado. Nosotros siempre hablamos a lo mejor pues, de Portugal o de otros países europeos donde estas leyes sí que están aprobadas y nosotros no somos capaces de aprobarlas. Como tú decías, hasta hace poco íbamos a la vanguardia de todos los progresos y ahora parece que no somos capaces de avanzar en esos pasos. Nosotros, pues, a priori planteamos siempre medidas que lleguen a la población. Se planteó, por ejemplo, una ley de cuidados paliativos antes de llegar a la ley de la eutanasia, Uh o una -huh. gestación subrogada altruista, o un cannabis medicinal. Planteamos estas medidas previas que hacen que se normalice algo que hasta el momento pues, no se había abierto un debate o no se quería abrir el debate. Claro. A ver, yo quisiera que habláramos también del tema de la campaña, cómo han estado los debates en esta campaña electoral, en donde obviamente
creo que la izquierda ha quedado un poco al descubierto de que en realidad no defiende la libertad individual ni le importa el ciudadano, sino lo que le importa es simplemente construir un relato en base a algún discurso político que tengan para usar a la sociedad para llegar al poder y ya está, ¿no? Y hubo un discurso hace 2 días, si mal no recuerdo, o 3, que creo que llamó la atención de los españoles, que ha sido el de Begoña Villacís, ¿no? En el que pues ella ha demostrado que justamente, por ejemplo, específicamente a Podemos no le interesan los derechos de las mujeres ni respetar a la mujer porque mandan a agredir a una mujer y además embarazada, que era el caso de Begoña, pero yo no me quiero centrar en eso que sucedió con ella cuando estaba embarazada, sino en su discurso como tal, que tuvo una frase que a mí me parece que fue muy importante, que es eso de ustedes son comunistas de chalet y feministas de pacotilla, ¿no? ¿Cómo se está viviendo en ese sentido la campaña electoral y viendo los discursos políticos, cómo tú ves la actuación de Ciudadanos y de sus dirigentes, ¿no? Porque mucha gente decía que, bueno, que parecía que Ciudadanos desaparecía en estas elecciones, pero este discurso de Begoña, pues pareciera demostrar que Ciudadanos aún está vivo y que pudiera lograr una remontada para estas elecciones. Sí, bueno, es que ese tipo de discursos al final es el que, obviamente lo más importante son las propuestas, las medidas. Nosotros es un Ujú. partido reformista, obviamente es lo más importante, unido a la gestión, pero a veces es importante también eh, resaltar y destacar estas cuestiones que es que les tenemos que quitar como la careta de todo lo que están diciendo, que no es para nada verdad, no son feministas, no defienden la libertad individual. Me traigo un poco lo que comentaba en el anterior bloque, Sí, ¿no? Esa parte de decir, sois progresistas, pero no atacáis a una mujer embarazada cuando está en un mitin político, hacéis un escrache o votáis en contra de la gestación subrogada, nos llamáis compra niños. Son cuestiones que es que tenemos que alzar la voz y solo podemos hacer los liberales, porque el ujú, Partido Conservador no lo va a hacer, porque ellos no defienden estas cuestiones. Como no las defienden, solo quedamos nosotros para hacerlo. A mí esto me recuerda cuando fuimos a un orgullo de hace unos años que fuimos todo el partido y la verdad que fue una experiencia bastante desagradable cuando veías que nos escupían, nos insultaron, nos tiraron orín, tuvo que venir la policía a sacarnos de una manifestación sí, totalmente pacífica y ves que ellos no son progresistas, no son feministas, están muy alejados de todos los valores democráticos, del respetar al individuo, de defender el pluralismo político. No, ellos quieren imponer su moral y necesitamos pues discursos como el de Begoña Villacís que le quitan la careta y les ponen entre las cuerdas y les piden, oye, primero pídeme perdón antes de hacer un discurso feminista cuando no lo ha sido nunca. Primero claro. haz tu autocrítica y luego ya hablamos de otros temas. Por eso Ahora, considero que es importante. sí, ahora, centrándonos igualmente en las elecciones que son este domingo, perdón que haga hincapié en ello, pero es que ya es en unos días. Si tú tuvieras la oportunidad, Carlos, de hablarle a todos los jóvenes que hoy no saben qué votar, porque hoy también vimos algo que está sucediendo con el tema del voto por correo, unos partidos que intentaron manipular un poco el tema de los votos. eh, y a lo mejor hay muchos ciudadanos que están, digamos, pensando ahora mismo, se están cuestionando su voto. ¿Qué mensaje le darías tú a aquellos jóvenes que hoy dicen, yo soy liberal, pero siento que no hay una alternativa para votar, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que tú como joven le das a esos españoles que hoy no tienen definido su voto? Yo les diría que escuchen al partido que les está diciendo la verdad. Mm, Cuando hablas de los jóvenes, nosotros un problema que hemos sacado muy importante en este país que está encallado desde hace mucho tiempo, es el de las pensiones. El sí, Partido Popular y el Partido Socialista apoyan una subida de las pensiones sabiendo que es un sistema quebrado, que es insostenible y que afecta directamente a los jóvenes, no están pensando en nosotros. Cuando hablan de bonos culturales, de ayudas,
eso es pan para hoy y hambre para mañana. Necesitamos un proyecto de país que aborde las reformas necesarias que hagan que los jóvenes tengamos un futuro y que España tenga un futuro que yo creo que tiene muchísimo potencial dentro de la Unión Europea. Podríamos llegar muy lejos. Necesitamos a políticos que nos hablen como adultos, que no nos hablen como niños, que nos digan la verdad. Y ese es el Partido Liberal, que es el que te dice, el que te da el poder, ¿no? Como individuo y en este caso como ciudadano, y no que te da consejos moralistas ni te da ayudas para comprobar tu voto. Cuando hablabas tú de lo que está sucediendo estos días en España, de la compra de votos en algunos municipios y demás, es que esto es el bipartidismo y la vieja política, que lo que quieren es clientelismo para mantenerse en el poder. Entonces, yo lo que le diría a los jóvenes que voten valiente, que no se queden en su casa, que si son liberales de verdad tienen una papeleta que les representa en todas las regiones. Hay 800 listas de ciudadanos en toda España que tienen esa opción y pueden votar una opción liberal, una opción que es valiente y una opción que es libre, que va a defender sus intereses ante el bipartidismo, el clientelismo y esta vieja política que no nos aporta nada más que corrupción y manías antiguas, que no está aportando a España lo que necesita para progresar y crecer de verdad en todos los niveles, no solo económico, sino también social. Ya para ir cerrando, Carlos, no me quiero ir sin tocar este tema y es que, como hablábamos al inicio de la entrevista, está habiendo un crecimiento en todo lo que tiene que ver con las personas que creen en las ideas liberales, ¿no? Que, como tú decías, que se están dando cuenta que son liberales o que simplemente antes quizás tenían una postura más socialista, más conservadora y que hoy dice, mira, con ninguno de los dos, yo soy liberal. Yo creo que los liberales siempre tenemos una tarea más difícil, porque es que para los conservadores somos progres y para los progres o para los socialistas entonces somos conservadores, ¿no? Entonces es como más difícil porque nosotros siempre estamos como en el medio. Mira, libertad individual, punto. Pero en ese sentido, quisiera preguntarte sobre la importancia, no sé si tú coincides conmigo en esto, sobre la importancia de que todos los jóvenes que se están moviendo alrededor del mundo con este sentimiento de defender las ideas de libertad se unan y que exista, digamos, un apoyo entre los liberales del mundo, ¿no? No sé si tú estás de acuerdo con ello, la importancia de que como jóvenes liberales nos mantengamos siempre en conversaciones, en conversatorios, en contacto e ir construyendo, digamos, esta red que nos permita seguir impulsando las ideas de libertad para eso, para defender al final a la sociedad y digamos, al individuo de que el socialismo acabe con ello. ¿Cómo ves tú este tema y si consideras también que es posible, ¿no? Construir esta alianza entre jóvenes liberales para construir, digamos eso, una defensa de las ideas de libertad? Sí, por supuesto, lo veo súper, muy relevante el hecho de que nos unamos entre todos los liberales jóvenes de todos los países. En Europa ya lo hacemos en la asociación del IMEC, que son Ujú. los europeos, los liberales europeos jóvenes, que forman parte de ALDE Party, del grupo también parlamentario de Renew Europe, y no solo de la Unión Europea, sino de toda Europa. Y creo que es algo que funciona bastante bien. Nos nutrimos de propuestas, abrimos debates, hablamos de infinidad de cuestiones y creo que sí que debería extrapolarse Claro. a todo el mundo. Creo que Tomás lo comentaba antes, ¿no? De lo de la internacional liberal, ¿no? O Ujú, liberal correcto. internacional. Sí. Sí. Que Correcto, lo comentaba. correcto. Como lo comentaba antes, al final asociarnos y unir puentes siempre es beneficioso y siempre que algún liberal de cualquier parte del mundo nos pida ayuda, nos tendrá para apoyarles. Que yo sé que es muy difícil defender el liberalismo, no es nada fácil, es una tarea muy complicada, incluso entre nosotros hay a veces que tenemos que hacer un esfuerzo para que nuestros compañeros nos apoyen en nuestro país o en unas elecciones municipales o autonómicas o nacionales y siempre debemos estar ahí para echar una mano porque lo que está en juego es la ideología y los proyectos liberales que todos pensamos que son los mejores para nuestro país, para nuestra ciudad o para nuestra región. Y al final no hay nada más noble que defender, creo que la libertad individual y la libertad económica, que es lo que yo creo que hace progresar a los países
Ujú. Por eso, pues siempre tender la mano a todos los liberales de todo el mundo para construir lo que nosotros queremos. Sí, así es. Yo también, ya estamos llegando al final, pero yo también creo que es importante el tema de defender las ideas de libertad, ¿no? Te comento esto de que a veces es más difícil porque justamente he hablado con algunas personas liberales, de hecho de la Internacional Liberal, y hemos hablado justamente de eso, ¿no? De lo difícil que es muchas veces porque te atacan de los dos lados, ¿no? Y es como, a ver, que nosotros lo que defendemos es la libertad individual, ¿no? Y el nada de, o sea, no creemos en nada de colectivismo, defendemos es que cada quien haga con su vida lo que quiera, porque al final eso es la idea liberal, ¿no? Y que en la parte económica, pues generamos riquezas para ayudar a construir una sociedad cada vez más rica. Pero ya para finalizar, te quiero dar la oportunidad, Carlos, de que a lo mejor existan personas o jóvenes en España, ¿no? Que hoy te mencionaba antes que están pensando en qué votar, pero que a lo mejor hoy quieren iniciar su activismo en un partido liberal. ¿Qué pueden hacer para sumarse al partido Ciudadanos, que es el Partido Liberal de España? ¿Y cuál es el mensaje que también le envías a aquellos que quizás son liberales, que no lo saben o que lo saben, pero que no se atreven a dar el paso de estar en un partido político? Bueno, para formar parte de Ciudadanos en este caso, yo creo que simplemente, bueno, pues hay diferentes formas, es simpatizante, se puede ser afiliado, apoderado el domingo en las elecciones, hay muchísimas formas. Formar parte de las asociaciones juveniles liberales que hay en España. Son muchas, estas Somos Libres, estas FL, incluso hay organizaciones como el Instituto Juan de Mariana. O sea, no quiero tampoco decir a la gente, oye, afíliate a Ciudadanos. Claro, No, la cuestión es infórmate de verdad de lo que es el liberalismo, ujú, vea estos espacios donde puedes aprender más, donde vas a poder ver identificadas tus ideas y las propuestas en las que quieres que tu país se construya. Y son estos espacios donde verdaderamente lo vas a encontrar. Vas a leer a autores, puedes leer a Rayo, a Hayek, sí, a Antonella Martí, o sea, hay de todo tipo, actuales, antiguos, nuevos, de todo estilo, donde vas a poder encontrar esas ideas liberales reflejadas. Eh, Formar parte de un partido político tiene que ser alguna convicción personal. ujú, Yo lo hice cuando volví de mi Erasmus. Ciudadanos es un partido que ha luchado muchísimo por la unidad de España, sí, en Cataluña, en el País Vasco y en otras regiones de España. Y después de escuchar el discurso de odio que escuchaba hacia mi país y hacia los ciudadanos españoles cuando yo estudiaba afuera, es lo que me hizo afiliarme a Ciudadanos. No vino nadie a decirme, oye, pues claro, afíliate. Pues algo, un proceso que yo creo interno, pero yo a todo el mundo que se siente liberal o que no sabe que es liberal, siempre le recomendaría escuchar a los referentes que hay en la sociedad. En España se puede escuchar a Fernando Savater, a Trapiello, a Boadella. Tienes muchísimas personas que ahora mismo están dando conferencias o están hablando en multitud de foros donde puedes identificarte con esas ideas que luego posteriormente te lleven a un partido político. claro, Yo aprendí en asociaciones juveniles, no en un partido político. En Ciudadanos correcto. me metí después y creo que Sí, eso bueno, al final es. no es necesariamente inscribirte en un partido, sino defender las ideas de libertad desde cualquier espacio, ¿no? Bueno, yo soy periodista y justamente yo, a pesar de ser periodista, no tengo una parcialidad política, pero yo sí tengo claro que yo defiendo las ideas de libertad y que viniendo de un país como Venezuela, en donde conozco, digamos, los límites que se tienen para ejercer la libertad individual, pues he aprendido que con mi trabajo y con mi voz, eso, darle voz a líderes liberales que de una u otra manera promuevan aquellas ideas que yo sé que son las que funcionan, ¿no? También porque he vivido el socialismo en carne propia y sé que el socialismo lo único que trae es miseria y muerte.
más nada. Así que me gusta tu mensaje, Carlos, porque creo que es muy responsable justamente decir que no es necesario que se inscriban en un partido político, sino que se formen y que ellos mismos decidan cómo quieren servir a las ideas liberales. Nada, llegamos al final del programa, pero no quiero dejar que te vayas sin que finalmente envíes un mensaje a todos los españoles. Dejo que las pantallas de RCR sean tuyas y que el próximo domingo, pues obviamente, como siempre nosotros apostamos que triunfe la libertad, ¿no? Pues nada, a todos los españoles, bueno, y a todos los que sois españoles porque vivís aquí, porque España creo que es un país de acogida para todos. Hablo de todas las nacionalidades que se encuentren en el país. Simplemente volver a recalcar mi mensaje de que me gustaría que votaseis valiente, que no os condicionen ni las encuestas ni las opiniones de otros, que seáis liberales y seáis libres de verdad para votar lo que vosotros pensáis, de verdad, sin complejos, sin barreras. Y en este caso yo os pido el voto para Begoña Villacís, para Ciudadanos en general de cada región, porque considero que es la opción que defiende el liberalismo y con ella tendremos libertad individual y libertad económica, que siempre se traduce en una buena gestión, porque siempre pone al ciudadano en el centro y esto es clave para construir un país mejor, más próspero y más rico. Así que os animo a todos a participar en las elecciones de este domingo y por supuesto a votar a Ciudadanos. Así es, y nada, que triunfe la libertad este domingo. Carlos, muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias. Buenas noches. Amigos, así llegamos al final de Contigo Liberalmente. Recordarles que Contigo Liberalmente es presentado a ustedes gracias a Salón Perfect Hair y al Paraíso Dental. De esta forma nos despedimos agradeciendo su sintonía e invitándolos para el próximo jueves cuando ofreceremos una nueva edición de Contigo Liberalmente. Le acompañamos en la dirección general Jaime Nixares, en la gerencia de producción Catherine Manzano, en la producción José Ricardo Quijaya y Pacheco, en los controles José Gregorio González y ante el micrófono quien les habla, Williams Perdomo. Nos vemos el próximo jueves aquí, Contigo Liberalmente. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.